Hola a todos y a todas, estoy muy feliz de estar aquí, de tener esta oportunidad de compartir con vosotros y vosotras cuál ha sido mi trayectoria profesional y sobre todo qué decisiones han hecho que hoy sea quien soy, esté donde estoy, ¿no? Y de hecho, una de las, la época a la que me tengo que remontar sin duda, si quiero hablar de quién soy ahora y qué es a lo que me dedico, es a aquella en la que estáis vosotros y vosotras, ¿no? El cole, el instituto. Yo era una persona que tenía muchísimas inquietudes sociales, que tenía mucha sensibilidad social y que todas las injusticias me rebelaba contra ellas, ¿no? Siempre cuestionaba por qué las cosas tenían que ser como me habían dicho que tenían que ser, ¿no? Y siempre he querido ir en contra de ese es lo que hay que muchas veces nos han dejado estipulado. Por eso, una de las decisiones que más cambió mi vida y que luego os contaré fue precisamente ir contra aquello que me habían dicho que yo debía hacer. Con 17 años, como os digo, muy joven, decidí que quería comprobar cómo era el mundo, más allá de las paredes que yo conocía y más allá del entorno en el que yo vivía en España, ¿no? Y me fui a Ghana, a un país del centro de África, a conocer cuál era la realidad de muchas personas que viven en el mundo con algo que a nosotros nos parece, sin algo que a nosotros nos parece básico, ¿no? Que es la educación, sin agua que comer, que beber, sin comida que llevarse a la boca, ¿no? Y allí descubrí que la pobreza, que se hace muy extrema en las ciudades, tiene muchas veces rostro de infancia y tiene muchas veces rostro de mujer. Y que yo quería trabajar contra ello. Yo no me podía permitir que algunos viviéramos como si no supiéramos que existe esta realidad de pobreza y como si tuviésemos que asumir que esta realidad de pobreza se tiene que dar siempre. Yo creo que precisamente por eso la política siempre ha atravesado mi vida, porque es una herramienta que al final lo que busca es transformar los sistemas para que estos sean más justos. Así, cuando volví de Ghana y tuve que tomar una decisión, una de las primeras decisiones en las que ya te das cuenta de que la vida depende de ti y de lo que tú hagas con ella, que era qué grado universitario quería estudiar, porque decidí que quería continuar mi formación en la universidad. Antes de elegir el grado, me llegó un dato que a mí me marcó mi vida, que me preguntó un profesor y me dijo, ¿tú sabes, María, cuántos niños y niñas, cuántas personas de tu edad irían a la universidad si el mundo se redujese a 100 personas? Y yo me quedé súper sorprendida con el dato. Solamente 7 de cada 100 personas del mundo van a los estudios superiores, tanto a la formación profesional como a la universidad. 7 de cada 100 significaba que si yo daba ese paso, tenía una gran responsabilidad y debía ser capaz de compartir aquello que yo asumiese, aquello que yo aprendiese con los demás, porque la educación es esa palanca que permite transformar vidas que de alguna manera han estado marcadas por contextos de vulnerabilidad. Por ello, cuando empecé a estudiar y empecé medicina, porque cuando estuve en Ghana, como os contaba antes, vi que uno de los bienes más preciados, que es la vida, estaba en peligro para muchas personas, decidí que yo me quería volcar con aquellas personas estudiando medicina y luego siendo cooperante internacional. Y en paralelo fundé una ONG que se llama Inacuwa y que lo que busca es poner en el centro a las comunidades locales, a las personas que trabajan cada día por mejorar la vida, en este caso de Tanzania. Me fui de Ghana a Tanzania y fundé esta ONG junto a una abogada tanzana que también trabajaba por mejorar la vida de mujeres allí a través de distintos proyectos de emprendimiento. En esta faceta en la que estuve en la ONG liderándola y que todavía mantenemos a día de hoy, tuve que desarrollar muchas competencias que yo nunca había tenido que hacer en mi vida, ¿no? Como es gestionar equipos, trabajar en equipo, que es muy importante, generar proyectos y luego evaluarlos. Me di cuenta de la importancia que es de siempre estar repensando aquello que hacemos y desarrollé un espíritu crítico que luego me ha acompañado en el resto de mi carrera y que me hace ver siempre la realidad con una pregunta, ¿no? ¿Es esta la única manera de hacerlo? ¿Es esta la mejor forma de hacerlo? ¿Y es esta la manera en la que hacemos más libres a las personas con las que trabajamos? Como os decía al principio, yo tuve que tomar una decisión que luego ha marcado el resto de mi vida. Ahora tengo 25 años, por lo tanto, los últimos años de mi vida, que fue darme cuenta de que, aunque yo había empezado medicina, que es una carrera preciosa y de una enorme vocación y que necesitamos que haya muchos médicos y médicas y profesionales sanitarias cerca, esa no era mi vocación, ¿no? Eso no era aquello a lo que yo estaba llamada. Y tomé la decisión, a pesar de que mucha gente me decía no lo hagas, de
cambiar de carrera. Y también os quiero animar a no tener miedo a cambiar, a probar y a sentir, a preguntarnos si estamos en el lugar en el que tenemos que estar. Y cambié a lo que sí que considero que es a lo que me siento llamada en la vida a hacer, que es políticas y derecho, porque creo en cambiar los sistemas, como os decía al principio, desde la raíz, a transformar aquello que es injusto y a no dar nada por sentado. Y creo que si hay una herramienta que es capaz de hacer esto y de poner voz a quienes normalmente tienen todo en contra, a aquellas personas que viven en unos contextos de mayor vulnerabilidad, pues es precisamente la política. Y ahí uno de los aprendizajes es precisamente el de intentar ser tú misma siempre que puedas, evidentemente, y bueno, implica mucha valentía, pero creo que los resultados son siempre mucho más satisfactorios. A partir de ahí me contactó una persona que estaba fundando un movimiento juvenil de voces que querían llegar a las instituciones de talento para el futuro y me propusieron dirigir el área de incidencia política, que es una de las áreas en las que me he especializado en los últimos años, que lo que busca es utilizar las estrategias de lobby, de incidencia, de llegar a los tomadores de decisiones para acompañar procesos de participación ciudadana del resto de la sociedad, de ONGs o del tercer sector. Aquí aprendí a generar estrategias de incidencia, a elaborar enmiendas. Ahí me podéis ver en el Congreso de los Diputados. Las enmiendas son aquello que acompaña a leyes para hacerlas mejores. Y las personas, la ciudadanía, tiene mucha capacidad de influir en estas leyes y eso es lo que hacíamos desde Talento para el Futuro, representar a la sociedad civil en muchas reuniones, en muchos foros, en muchos encuentros. A partir de ahí me propusieron liderar el proyecto El futuro es ahora en una gran empresa, por lo que pasé de una asociación a una gran empresa como es Playground, un medio de comunicación internacional, que lo que buscaba era acompañar ese proceso de participación ciudadana que habíamos iniciado en Talento para el Futuro, pero con la fuerza de un medio de comunicación. Aquí me podéis ver en la radio. Lo que queríamos era llegar al más alto nivel institucional, a los tomadores de decisiones, pero con toda una fuerza legitimadora de un medio de comunicación. Y ahí desarrollé habilidades como el liderazgo, como la gestión de equipos de nuevo, la coordinación, el análisis, porque tienes que estar pegada a la realidad todo el día, a la actualidad política, y debatía mis días entre ruedas de prensa, reuniones de equipo o rodajes, porque al final una manera clara en la que podemos llegar a la gente joven, sobre todo, que es a la que queríamos representar y a la que queremos representar, es a través de las redes sociales. Con todo esto os cuento en qué estoy hoy, ¿no? Después de todos estos pasos que he ido dando, que buscan en el fondo dedicarme a aquello en lo que creo que aporta mayor valor y que también me realiza de una manera más evidente. Ahora, como digo, tengo dos grandes gorros. Por un lado, tengo mi propia empresa, mi propia startup, que hemos fundado junto a distintas personas multidisciplinares de distintos entornos y de distintas edades, que se llama Demos Lab y que nos dedicamos precisamente a hacer procesos de participación ciudadana, tanto desde la acción directa, es decir, preguntarle a la ciudadanía a través de macroencuestas o de asambleas ciudadanas, seleccionar aleatoriamente a ciudadanos, como cuando te pueden llamar a estar en una mesa electoral el día de las elecciones, ¿no? Pues de la misma manera seleccionamos aleatoriamente a personas para preguntarles qué queréis que le traslademos a las instituciones públicas y en el fondo nos dedicamos a eso, a reunir en una misma mesa a los poderes públicos, a las empresas y a la ciudadanía. Y por otro lado, os decía que tengo ese otro gorro, que es el de ser consultora, es decir, el de intentar aportar en otras instituciones con estrategias. Y lo que hago, por ejemplo, os pongo un ejemplo, una de las instituciones con las que estoy colaborando es el Banco Mundial, y con ellos lo que hago es trabajar su estrategia de incidencia política en el ámbito de la educación para el resto del mundo. Es decir, conseguir que en España sea una prioridad ayudar a otros países del mundo a que todos los niños y niñas vayan al cole. Como podéis ver, es algo circular en mi vida el utilizar la educación, que como os digo, aquel dato de 7 de cada 100 me marcó, el utilizar la única herramienta que creo que es posible para generar vidas dignas y libres con la incidencia política, ¿no? Y por lo tanto me reafirmo en aquel paso grande que di de medicina a ciencias políticas, porque siento que ahora estoy en el lugar en el que más puedo aportar, ¿no? Y un día a día es un día distinto, cada día es distinto, con reuniones, con actos, con encuentros, con mucha lectura y con mucha comprensión social de lo que está ocurriendo para intentar de una manera creativa, porque al final la democracia, que es lo que trabajamos desde Demos Lab, es innovación constante, bueno, pues encontrar, como digo, de una manera creativa soluciones a los problemas a los que se enfrentan las personas, sobre todo más vulnerables. Y con esto termino. Me gustaría
gustaría deciros muy rápidamente que confiéis en aquello que queréis, que os escuchéis a vosotros y a vosotras mismas y que no tengáis miedo en tomar decisiones difíciles que seguro después os acompañarán el resto de vuestra vida y os harán ser las personas felices y que pueden aportar claramente en su entorno, que estoy segura que sois. Muchísimas gracias.